Nuestra tercer ponencia magistral es Retos del Sistema Nacional de Salud y está preparada por el doctor Julio Frenk, especialmente para este congreso también, y será expuesta de la misma manera. Le pido la señal, por favor. Buenos días tengan todas y todos. Buenos días tengan todas y todos. Es un placer poder acompañarlos gracias a la magia de la tecnología. Agradezco a la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud, al arquitecto Francisco Ortiz y a mi amigo Jaime Latapí la invitación a participar en este importante evento. Dedicaré mi presentación a hablar de un tema que preocupa a amplios sectores de la sociedad mexicana, el futuro del sistema de salud de México y la posibilidad de alcanzar una cobertura verdaderamente universal en materia de salud en nuestro país. En esta conferencia quisiera dejarlos con un mensaje fundamental, y es que para avanzar hacia un sistema realmente universal de salud, México requiere adoptar y poner en práctica una nueva generación de reformas, incluyendo en ello un nuevo modelo de atención que garantice el concepto fundamental para mí, que es el concepto de protección social en salud a todos los ciudadanos. Y para elaborar este mensaje voy a abordar 5 temas principales, dar algunas ideas de un marco conceptual, señalar cuál fue el diseño del sistema de protección social en salud de la reforma que se lanzó en el año 2003, hablar de los efectos que ha tenido hasta la fecha el Seguro Popular, señalar los retos que vienen hacia el futuro y señalar los elementos centrales para terminar de la siguiente generación de reformas. Permítanme entonces empezar con el marco conceptual. En el nivel más elevado podemos reconocer 2 grandes funciones del Estado: la promoción y la protección. La promoción se refiere a todos los instrumentos de política pública para hacer inversiones e innovación, para crear estímulos y recompensas a los ciudadanos y para el desarrollo del capital humano. Pero más allá de esta función, el Estado tiene la función esencial de proteger a todos los ciudadanos. Y hay múltiples dimensiones de la protección. Se protege la soberanía, está la protección física de las personas, está la protección civil ante los desastres, hay la protección jurídica, la protección ambiental, y una dimensión igualmente importante es la protección social, que a su vez tiene 3 elementos centrales: la asistencia social hacia los grupos vulnerables, la previsión social para crear mecanismos de generación de ingresos, sobre todo en casos de edad avanzada o de discapacidad o de cesantía, y finalmente la protección social en salud. Yo me voy a enfocar en este tema, pero quiero que lo pongamos en el marco de las funciones esenciales. Es una de las dimensiones centrales de lo que es la función irreductible de todo Estado. Esta protección social en salud, a su vez, tiene 3 dimensiones. Hablamos de la protección contra los riesgos a la salud, y esa puede ser una protección, lo que llamamos riesgos sanitarios, donde la exposición al riesgo es pasiva, donde, por ejemplo, nos exponemos por respirar un aire que está contaminado o ingerir alimentos que causan enfermedad. Hay también la protección contra riesgos conductuales, donde la exposición es activa. Por ejemplo, fumar, esa es una exposición activa. Pero todo esto cae en el tema de la protección contra los riesgos. Segundo, está la protección de la calidad de la atención, y la calidad tiene 3 dimensiones fundamentales: la seguridad, es decir, que no le hagamos daño a los pacientes; la efectividad, que los tratamientos realmente funcionen; y algo muy importante, el trato digno a los pacientes. Y finalmente está la protección financiera, garantizar que las familias no se arruinen económicamente por tener que atender a su salud. Este es el concepto integral de protección social en materia de salud.
Y aunque muchos de ustedes están sobre todo centrados en el tema de la calidad, que es fundamental a través del diseño de espacios para la atención, todo sistema para ser sostenible tiene que enfatizar las intervenciones proactivas que previenen la exposición a riesgos y tiene que darle también protección financiera a las familias. El concepto constitucional que está en el artículo 4 de la Constitución, del derecho a la protección de la salud, justamente se basa en esta idea de que esta es una de las funciones esenciales de todo Estado y que tiene esta multidimensionalidad. Hasta ahora, en materia de protección social, hemos vivido un sistema segmentado, en donde la situación de las personas en el mercado de trabajo determina el tipo de protección al que tienen acceso. Aquellos que tienen un empleo asalariado cuentan con la seguridad social, que es una prestación laboral, y luego aquellos que no son asalariados, que no tienen un empleador, tienen una protección social limitada, que ahora se expresa sobre todo a través del Seguro Popular. El siguiente gran paso para el sistema de salud mexicano es superar esta dicotomía y pasar de la seguridad social y la protección social limitada a la protección social universal. Y el cambio central es que esta protección social universal se vuelve un derecho ciudadano, no es una prestación laboral, ni es parte de la acción asistencial del Estado a los no asalariados. Es un derecho ciudadano como está consignado en la Constitución. El reto es ahora hacer que ese precepto constitucional se lleve a la práctica. Para eso tenemos los antecedentes de la reforma que arrancó en el año 2003, fue aprobada por el Congreso de la Unión, su ejecución empezó el 1 de enero de 2004 y que sigue en marcha, y que diseñó el sistema de protección social en salud. Déjenme decirles que fue una reforma sumamente cuidadosa en su diseño y en su ejecución, y parte de la idea de separar claramente las funciones que realiza un sistema de salud. El sistema de salud, si vemos la constelación de servicios, son muy heterogéneos. El sistema de salud produce bienes públicos, o sea, bienes que todos podemos beneficiarnos de ello, y estos son sobre todo las funciones de rectoría. Ahora hablaré un poco más de lo que significa la rectoría, pero es básicamente darle dirección estratégica y reglas del juego claro al sistema de salud, así como los servicios de salud a la comunidad. Cuestiones como la vigilancia epidemiológica, el mejoramiento ambiental, las acciones de prevención y promoción de la salud que benefician a todos los miembros de una comunidad. Y luego están los servicios a las personas, tanto servicios esenciales, que es básicamente un paquete integral de servicios que se prestan en el primero y segundo niveles de atención, y las intervenciones de alta especialidad. La reforma que creó el sistema de protección social en salud, por primera vez crea mecanismos financieros para reconocer esta diversidad de servicios en materia de salud. Desde luego, las funciones de rectoría parten del presupuesto regular, pero en la legislación, en la ley que se reformó en 2003, o las reformas a la Ley General de Salud de 2003, se crea un fondo, por primera vez un fondo especializado, el Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud a la Comunidad, que pretende darle protección presupuestal a estos servicios que típicamente son descuidados desde un punto de vista de financiamiento. Y en lo que hace a las personas, separó los servicios esenciales dentro del Seguro Popular, aquí es el gran instrumento, es el Seguro Popular, y separa un fondo para servicios esenciales, básicamente el primero y segundo nivel, pero crea también por primera vez un fondo separado de protección contra gastos catastróficos. Esto nos permitió, por primera vez en México, tener ya un esquema de seguros públicos de salud que atienden a toda la población. Y hoy lo que tenemos es realmente una gran fortaleza institucional. En el año de 1997 se reforma la ley del IMSS para crear lo que luego hemos llamado la cuota social, es decir, una aportación del gobierno federal para todas las familias. Entonces, esa misma idea se adoptó para la reforma del 2003 de la Ley General de Salud, que crea el Sistema de Protección Social en Salud y su brazo operativo para los servicios de salud a la persona, que es el Seguro Popular de Salud. Y luego en 2007 se adapta la ley del ISSSTE para crear la misma estructura en el caso de los asalariados que trabajan en el sector público de la economía. Entonces, esto, cuando hablamos de política de Estado, me gusta subrayar. Aquí tenemos 3 reformas de leyes
que ocurrieron en 3 diferentes administraciones de gobierno, con 2 partidos políticos diferentes en la figura del presidente de la República, y las 3 reformas se alinearon para crear esta arquitectura financiera, esta estructura de protección social en materia de salud. Entonces, hoy en México hay 3 seguros públicos para los asalariados, trabajadores asalariados del sector privado de la economía, típicamente el apartado A del artículo 123, y sus familias. Está el seguro de enfermedades y maternidad del IMSS, con una estructura tripartita, la cuota de los beneficiarios, la patronal, que es la del aportante corresponsable, y esta cuota social que se legisló en el 97. Para los asalariados del sector público de la economía, típicamente el apartado B del artículo 123, el seguro médico del ISSSTE, con la misma estructura. Y para los no asalariados, la gran reforma del 2003 es crear el seguro popular, donde hay la misma cuota de los beneficiarios, pero aquí por definición no hay patrón. Estos son los no asalariados. Entonces aquí se crea una aportación solidaria que se divide entre estados y federación de acuerdo con el grado de desarrollo del estado y la misma cuota social. Entonces, como vemos, al menos en el aspecto del diseño financiero, nuestro sistema ya tiene las bases para dar el siguiente gran paso del que voy a hablar un poco más adelante. Estas fueron las grandes innovaciones del sistema de protección social en salud, que nos dan las bases para universalizar esta protección social. Primero, se le dio por primera vez prioridad presupuestal a la salud pública, creando un fondo protegido, que es el Fondo de Aportaciones al Servicio de Salud a la Comunidad. Segundo, al desarrollar una lista explícita de beneficios o prestaciones, se pudo garantizarle a las personas esta lista, lo que se ha llamado el CAUSES, el Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud, haciendo explícito los derechos de las personas y empoderando a las personas para exigir sus derechos. Tercero, se crea por primera vez un fondo para protección con estos gastos excesivos, catastróficos. Cuarto, se introduce un nuevo esquema de presupuestación democrática donde el dinero sigue a la gente se afilia, entonces la aportación del gobierno federal sigue a la gente. Y finalmente, y muy importante para ustedes que están hablando de los hospitales y otros espacios de infraestructura física para la atención, se crea un esfuerzo sin precedentes para fortalecer la oferta. Este era el otro lado de la moneda. De nada sirve darle protección financiera a las personas si no tienen la oferta de servicios a la cual acudir cuando los requieren. Estas fueron las innovaciones principales. Ahora, ¿cuáles fueron algunas de sus expresiones institucionales? Se abordó, aunque el Seguro Popular es la parte mejor conocida de esta reforma, hubo otras innovaciones de orden institucional, particularmente en la primera dimensión de la protección social que mencionaba yo antes, que es la protección contra riesgos. La creación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios fue una innovación fundamental. Es ahora una agencia regulatoria moderna que justamente está orientada a lo que su nombre dice, la protección contra los riesgos. Esa es la dimensión esencial de la protección. Se creó un gran fortalecimiento del Consejo de Salubridad General en materia de protección contra riesgos, un nuevo esquema de seguridad epidemiológica que nos sirvió muy bien durante la pandemia de influenza del 2009 y toda una nueva generación de acciones preventivas, sobre todo orientadas a las enfermedades crónicas, sean infecciosas como el SIDA o no infecciosas como la diabetes o el cáncer o los problemas cardiovasculares. En la segunda dimensión de la protección en salud, que es la protección de la calidad, hubo un movimiento enorme de acreditación y certificación, una innovación del Seguro Popular, es que por primera vez amarra la acreditación de los espacios de atención a la posibilidad de recibir financiamiento por parte del esquema asegurador, que es el Seguro Popular. Se creó la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud y en el programa veo que ha participado el doctor Enrique Ruelas, que dirigió este esfuerzo. Y algo muy importante para los fines de este congreso, se crea por primera vez un plan maestro de infraestructura que de hecho queda estipulado en la ley. Es decir, que las asignaciones que se hacen para infraestructura deben seguir un plan maestro que a su vez refleja las necesidades y los requerimientos de las poblaciones, en vez de simplemente ser un reflejo de procesos aleatorios o políticos.
Finalmente, en materia de protección financiera, obviamente el gran instrumento fue el Seguro Popular. Pero quiero que vean que esa reforma tuvo esta visión integral en todas las dimensiones del concepto de protección social en salud. Ahora, ¿cuáles fueron algunos de los efectos de esta reforma? Y hay arriba de 120 artículos publicados en revistas con revisión de pares que han estudiado el Seguro Popular. Eso fue porque en la ley pusimos un requerimiento de que se tenía que evaluar anualmente. Entonces, de ninguna manera voy a hacerle justicia a toda la investigación que se ha hecho, pero este es posiblemente el programa de salud más evaluado en el mundo, yo creo, uno de los más evaluados. Déjenme resumir algunos de los efectos en 7 puntos y simplemente los voy a enunciar porque no tenemos tiempo para ir en detalle, pero al que esté interesado los invito a consultar esa literatura. Primero, una gran expansión de la inversión en salud. Y déjenme darles un dato. Cuando arranca la reforma, México estaba invirtiendo alrededor del 5% del Producto Interno Bruto en materia de salud. El sistema de salud estaba desfinanciado ante las nuevas realidades epidemiológicas. La reforma logró agregarle un punto porcentual completo del PIB a la inversión en salud. Para los no economistas, quizás un punto del PIB suene como muy poquito, pero un punto del PIB es muchísimo dinero. Y de hecho, hasta ahora, de hecho los recortes más recientes, el campo de la salud es el rubro del presupuesto federal que ha recibido los mayores incrementos año con año desde la puesta en vigor de la reforma en el año 2004. Segundo efecto fue la ampliación de la cobertura en materia de protección social. Tenemos actualmente alrededor de 100 millones de personas, como 80% de la población, ya con alguna forma de protección en salud, a través de los 3 seguros públicos, el IMSS, el ISSSTE, el Seguro Popular, y una pequeña proporción también que tiene acceso a seguros privados. Pero de una situación que teníamos en 2000, donde 45% de la población tenía alguna forma de protección, alguna forma de aseguramiento en salud, estamos ya cercanos a lograr que el 100% de los mexicanos tengan alguna forma de aseguramiento en materia de salud. Y esto se reflejó en un incremento de la protección financiera, particularmente en la reducción de gastos catastróficos y gastos empobrecedores. Hay una pequeña distinción. Gastos catastróficos es cuando una familia debe gastar más del 30% de sus ingresos en salud. Imagínense, cualquiera de ustedes que tuviera que gastar la tercera parte en atención médica, sería un desastre, sería una catástrofe financiera. Los gastos empobrecedores es cuando una familia gasta tanto que cae por debajo de la línea de la pobreza. Y aquí las reducciones son dramáticas. Más o menos arriba del 5% de los hogares tenían gastos catastróficos y 3% gastos empobrecedores. Alrededor de 4 millones de familias con gastos empobrecedores o catastróficos en el año 2000. Estos porcentajes están ahora abajo del 3% de los hogares. Entonces ha habido una reducción muy importante. Son millones de familias que no experimentan esos gastos. Hay que llevar esto a cero, pero este fue un primer paso muy importante. Hubo, cuarto y de especial interés para ustedes, un sustancial fortalecimiento de la oferta. Entre 2001 y 2011, 15 centros, los centros regionales de alta especialidad, fue una parte fundamental del Plan Maestro de Infraestructura. Otros 200 hospitales y 2,000 unidades ambulatorias. Nuevamente, que el doctor Ruelas diseñó un nuevo modelo de atención donde una innovación fueron espacios ambulatorios para atención de alta especialidad, lo cual nos fue apuntando hacia ir diversificando los espacios de atención, no solamente hospital, sino también entidades ambulatorias para los cuidados de alta especialidad. Entonces fue no nada más la cantidad, sino también la mezcla de unidades se enriqueció de manera muy importante. Finalmente, y solamente lo noto ya sin dar datos, una reducción de brechas financieras entre instituciones y estados. Entre instituciones, en el año 2000, varias veces más por persona del presupuesto federal se invertían las personas aseguradas, afiliadas al Seguro Social que los no afiliados, lo cual era una evidente injusticia. Ahora no estamos a la par, pero casi estamos a la par en lo que toca recursos federales y también entre los estados. Varias veces entre el estado que más recibía recursos federales y el que menos. Ahora hay un esquema ordenado que permite que el dinero siga a la gente, que los estados reciban en función del número de afiliados que tienen al Seguro Popular. Hubo una ampliación de la cobertura efectiva de servicios
Hay varios estudios que así lo demuestran, servicios con un buen nivel de calidad, que es lo que entendemos por cobertura efectiva. Y finalmente, una preocupación que fue expresada por algunos observadores, que el Seguro Popular iba a incrementar la informalidad. Hay prácticamente ya 9 estudios que estudiaron este tema y la gran mayoría de estudios coinciden en que no hay efectos sobre la informalidad. Ahora, aunque los hubiera, la forma de combatir la informalidad no es privar a la gente que no tiene un empleo asalariado de seguro y de atención a la salud. Hay otros instrumentos para lidiar con la informalidad, pero el hecho es que el Seguro Popular ha tenido 0, nulos o mínimos efectos sobre la informalidad. De manera que estos son algunos de los efectos que la literatura, esta vasta literatura, nos documenta. Quiero terminar hablando del futuro, porque creo que tenemos una buena plataforma de acción, pero todavía hay muchísimos retos. Y para mí hay 3 grandes retos que tenemos que enfrentar hacia el futuro. Primero, vivimos en un régimen federal y en la distribución de competencias, la implementación de las acciones de atención, sobre todo los servicios de salud a las personas, es una competencia fundamentalmente estatal. Entonces, la implantación de esta reforma ha sido muy heterogénea entre estados y entre distintas poblaciones. Los estados que han tenido buen liderazgo, buenos secretarios de salud, apoyo del gobernador, los resultados han sido espléndidos. Desgraciadamente ha habido también estados donde los liderazgos en salud no son fuertes, no son gente con la competencia necesaria para dirigir la salud en un estado, o donde ha habido desvío de recursos, donde las secretarías estatales de finanzas retienen los fondos y no los envían a la Secretaría de Salud, o incluso algunos casos muy lamentables y algunos muy sonados de corrupción. Pero oigo a veces críticas al Seguro Popular porque ha habido casos de corrupción. Bueno, el problema no es el Seguro Popular, el problema es la corrupción. Lo que hay que combatir es la corrupción. Por supuesto que antes no se robaban dinero de la salud porque no había dinero en la salud. Ahora algunos funcionarios deshonestos se roban el dinero de la salud. La solución no es cortarle el dinero de la salud, la solución es combatir la corrupción. Pero eso nos explica cómo en algunos estados, sobre todo los más disfuncionales, los resultados están muy por abajo de lo esperado. En cambio, en los estados que han hecho esto bien, creo que los resultados son muy buenos. Y lo que necesitamos es reducir esa heterogeneidad, lograr que la implantación de esta reforma sea mucho más pareja en todos los estados. Segundo, tenemos ya avances muy importantes en cobertura. El gran tema sigue siendo la calidad y creo que el enfoque tiene que ser alrededor de la calidad en sus 3 dimensiones: seguridad, efectividad y trato digno a los pacientes. Y finalmente, seguimos con un sistema segmentado. A pesar del gran avance y de esta nueva estructura financiera, todavía no hay un libre movimiento de pacientes, no hay la total portabilidad de los 3 seguros públicos entre instalaciones. ¿Qué podemos hacer entonces? Necesitamos una nueva generación de reformas. La primera generación fue en 43, cuando se funda el sistema de salud. La segunda fue en 83, con las reformas que encabezó el doctor Guillermo Soberón. La tercera generación son las reformas del 2003 y todo este concepto de protección social en salud. Necesitamos ahora una 4ª generación de reformas. Por problemas de tiempo voy solamente a enunciar sus aspectos fundamentales. Esta es la situación actual que tenemos en materia de protección social. Recuerden que el gran objetivo es pasar de una seguridad social como prestación laboral y una protección social limitada que cubre a los no asalariados a una auténtica protección social universal. Hoy tenemos todavía la segmentación. Dividimos a la población en los asalariados y en los no asalariados. Y a los asalariados los dividimos a los que trabajan en el sector privado, el apartado A, y a los de las instituciones públicas. Y luego tenemos a los no asalariados. En atención a la salud tenemos ya los 3 grandes seguros públicos de los que ya hablé, todavía con diferencias en las prestaciones, incluyendo las prestaciones monetarias. Hay además seguros de vida e invalidez, sobre todo para los asalariados. Aquí hay muy poco en materia de seguro de vida para los no asalariados. Y luego tenemos el tercer gran tema de la protección social, que es las pensiones y la transferencia de ingresos, donde los asalariados tienen sistemas de pensiones que tienen sus problemas, pero al menos algo, hay una base. Aquí
hay pensiones básicas en algunas entidades solamente y desde luego las transferencias en materia de efectivo para la población en pobreza, que es lo que ahora se llama Prospera. El problema es que seguimos dividiendo a la población según su condición en el mercado de trabajo. La solución es voltear esto y en vez de organizar al país por poblaciones, organizarlos de acuerdo a prestaciones y a funciones. De manera que en atención de la salud, y ahora lo explicaré, tenemos un sistema organizado por las tres grandes funciones de un sistema de salud, que es la rectoría. La rectoría es poner reglas del juego claras y darle dirección estratégica. Y esto deben ser las secretarías de salud federal y estatales. Un financiamiento ya universal, seguro universal de salud, lograr ya un solo seguro homologado en prestaciones y en esquemas financieros. Y en la prestación, de hecho la producción ya de servicios, movernos a un esquema de pluralismo, donde haya múltiples prestadores, que pueden ser los servicios estatales y federales, los servicios de prestación del IMSS y del ISSSTE y los servicios privados. Aquí la clave es que todos jueguen con las mismas reglas. Ahora hablaré un poco más de eso. Habría también que hacer algo para extender algunos seguros de vida e invalidez a los no asalariados, y aquí hay varias opciones, no es el tema de ahora, y lo mismo en pensiones y en transferencias de ingresos. Se ha hablado de una pensión universal, tampoco es el tema. Pero los menciono porque debemos tener un principio, lo que yo llamo el principio de doble separación. Separar entre distintos ramos de aseguramiento y en salud separar entre funciones, una separación de funciones. Esta es la primera idea, tenemos que separar las pensiones de la salud. Las pensiones no son un seguro, es un ahorro previsional para una situación cierta, y es que nos vamos a volver viejos. La salud sí es un seguro porque nos previene de un evento incierto, que es cuando nos vamos a enfermar. Entonces, no hay ninguna razón por tener combinadas y mezcladas, como lo tenemos en el IMSS y el ISSSTE, estas dos elementos de la protección, pero que deben de separarse de manera efectiva. Y dentro de salud, la segunda separación es la separación entre funciones. En las funciones fundamentales, mencioné la rectoría, el financiamiento, la prestación. Hay una cuarta función muy importante, que es la generación de recursos. Recursos humanos, por supuesto, pero de manera muy importante la infraestructura física y además la investigación y desarrollo como un recurso. Entonces, aquí lo importante es movernos a un sistema donde la mezcla público-privada ya no dependa de las poblaciones, sino de las funciones. Y esto es lo que esta gráfica pretende ilustrar. La rectoría es la función pública por excelencia. Es lo que hace el gobierno, poner reglas del juego, asegurar una cancha pareja a todos los actores del sistema de salud. El financiamiento debe ser fundamentalmente público, porque los seguros privados enfrentan fuertes limitaciones por la incertidumbre inherente a los problemas de salud. Los mejores sistemas de salud del mundo, el financiamiento es preponderantemente público. Es en países como India, donde 80% del financiamiento es privado y sobre todo de bolsillo. Tenemos que movernos a un financiamiento público. Si hacemos si cumplimos estas dos reglas, la prestación puede realmente ser una prestación mixta plural, donde hay actores públicos y actores privados. Aquí la clave es que todos, sean quienes sean, estén certificados, que es una función de la rectoría. Si todos están certificados, gracias a una rectoría fuerte, todos pueden recibir financiamiento del seguro que sea. Es inconcebible que vivamos en un país democrático donde la condición de ciudadano no le basta a millones de personas para usar y ingresar a establecimientos públicos como son los hospitales del IMSS y del ISSSTE. Eso no es tolerable. Todo ciudadano no necesitaría demostrar ninguna otra cosa sino su condición de ciudadano residente para entrar a cualquier establecimiento público. Ese es el final de la segmentación a la que me he referido antes. Y finalmente está la generación de recursos, las inversiones en recursos humanos y en infraestructura, en donde el sector privado tiene un enorme espacio de acción, sobre todo en lo que hace infraestructura, con esquemas interesantes como las PPPs y otros esquemas innovadores que permiten asociaciones entre el sector público y el sector privado para la generación de espacios de atención, algo que sé que es de especial interés a todos ustedes. Al final de cuentas, en esta cuarta generación necesitaremos una reforma legal, porque hay que poner al día la legislación, una reforma financiera,
donde realmente nos movamos hacia una contribución social generalizada. Todavía nos falta seguir invirtiendo, estamos en 6%, eso es insuficiente. Hay que llegar al menos al promedio latinoamericano de alrededor del 7% del PIB, y hay que hacerlo con los instrumentos más progresivos y más sustentables desde un punto de vista de finanzas públicas. Se requiere una reforma gerencial fundamental, donde ya adoptemos 3 instrumentos gerenciales, que es un padrón único de asegurados a los 3 seguros públicos, una tarjeta universal de salud y un catálogo único de prestaciones. Si logramos eso, vamos a lograr la desegmentación del sistema de salud. Se requiere una reforma al modelo de atención y desde luego una reforma a las instituciones. Termino enfocándome en la reforma al modelo de atención porque este es el tema del Congreso y simplemente enunciando algunos de sus aspectos fundamentales. Por razones de tiempo y en atención al tema de esta reunión, concluiré mi presentación haciendo referencia a los atributos del nuevo modelo de atención. A mi juicio, este nuevo modelo puede caracterizarse por varios adjetivos. Debe ser anticipatorio y predictivo, es decir, que promueva la salud y combata proactivamente los riesgos a la población. Segundo, debe estar centrado en las personas, lo cual implica aplicar los avances científicos para desarrollar la llamada medicina de precisión, que es capaz de responder a las características específicas de cada paciente. Tercero, debe estar comprometido con la calidad, lo cual supone prestar servicios efectivos y seguros que garanticen un trato digno. Debe ser un modelo integral, lo cual implica la cobertura de todo el ciclo del proceso de salud de enfermedad, desde la prevención hasta los cuidados paliativos al final de la vida. Debe ser continuo, que exige la cobertura de todo el ciclo de vida de las personas, con énfasis en el manejo de la cronicidad que ahora domina el panorama epidemiológico. Debe estar diversificado, lo cual propone novedosos espacios para una atención hospitalaria, ambulatoria y domiciliaria, capaz de responder a las diferentes necesidades tanto de los enfermos como de los sanos. Debe ser multidisciplinario, es decir, basado en equipos con distintas competencias profesionales. Debe estar interconectado a través de redes locales, regionales, nacionales e incluso globales. Debe ser sostenible, lo cual implica un manejo fiscalmente responsable que garantice un alto nivel de protección financiera a las familias. Debe ser responsable, es decir, capaz de rendir cuentas en un marco de transparencia e integridad. Y finalmente, el modelo de atención debe ser innovador, es decir, debe invertir en investigación y desarrollo tecnológico de manera que pueda renovarse en consonancia con el dinamismo que es inherente a los fenómenos de salud. Su Congreso ha marcado una tradición en México de reflexión crítica sobre los temas más importantes de la salud. El énfasis este año en el modelo de salud me parece precisamente atinado. Creo que México tiene todos los elementos para dar el siguiente gran paso hacia la cobertura universal, pero eso requerirá del desarrollo de un nuevo modelo de salud como el que aquí se propone. Les deseo un Congreso sumamente exitoso. Estoy seguro que todas las deliberaciones que ustedes tendrán en las diferentes sesiones serán de enorme valor para marcar el rumbo hacia el futuro en este tema tan sensible, tan fundamental para México y para el resto del mundo. Muchas gracias y mucho éxito. Damos las gracias al doctor Julio Frenk y en esta ocasión su gran amigo el doctor Latapí le pedimos que reciba su reconocimiento, mismo que le haremos llegar.